A lo largo de la historia, en todo el mundo, se ha establecido algún tipo de religiosidad, la manera de vivirla y a través de cómo la manifiestan. A la misma vez, esta viene sufriendo diferentes cambios. En Piura, los habitantes organizaban su vida de tal manera que reservaban un espacio para la manifestación de su fe. Esta se expresaba no solo en cada persona o en un hogar o en el templo, sino que en ocasiones se exteriorizaba a través de la celebración de grandes festividades. No se conoce ningún pueblo sin religión, y es que en todo el mundo existe la creencia en un ser supremo. Un gran número de personas vive en la práctica inmensa de las preocupaciones temporales y cuya religiosidad se va perdiendo. Es decir, que la religiosidad abarca a todas las culturas y pueblos, pero no a todos en el mismo grado. La religiosidad en su sentido más amplio es un término sociológico, filosófico y religioso, utilizado para referirse a varios aspectos de la vida religiosa, la dedicación y la creencia. La religiosidad popular en Piura es extraordinaria porque tantos fieles quieren manifestar visiblemente en las calles de Piura, en sus vidas, en su traje, su vestimiento, su fe en Jesucristo o su cariño a la Virgen María. La llegada de la evangelización a Piura fue un trabajo espiritual de la Iglesia. Esta era practicada por los indígenas desde la conquista. Esta labor comenzaba con la construcción de un templo en cada pueblo. Como labor tenían erradicar la mala hierba de las costumbres paganas, de la idolatría y los cientos de dioses, creencias, supersticiones, adoratorios, que era un impedimento para la evangelización. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, desde Pedro y Santiago y Juan hasta nuestros tiempos. Continúa ese mismo grupo apostólico, por eso la iglesia se llama una Santa Católica Apostólica, porque continúa esa presencia apostólica desde los que estaban con Jesús hasta nuestros tiempos en los obispos. Y los ayudantes de los obispos son los sacerdotes y los diáconos. Entonces ese es el clero, obispos, sacerdotes, diáconos, y ellos van gobernando para la santificación del pueblo. Gobiernan para la santificación del pueblo, a través mayormente por los sacramentos y por la palabra. En el siglo XVIII se hallaban instaladas en la ciudad de Piura algunas órdenes religiosas que gozaban de cierto prestigio. Estas mantienen sus capellanías, las que sumadas a las rentas por el alquiler de haciendas, los diezmos y los sínodos, les permitía vivir cómodamente.
básicamente por todos, ¿no? Tanto varones como mujeres. ¿Por qué nosotros nos caracterizamos de religiosos? Porque tenemos un fundador o una fundadora, distinto a los sacerdotes diocesanos. La primera orden religiosa que se asentó en tierra piurana desde el siglo XVI fue la de Nuestra Señora de las Mercedes, orden que contaba con un convento además de una iglesia. En el puerto de Paita se había establecido un convento de la misma orden, así como también una iglesia. En Piura existían 8 iglesias: la iglesia matriz, la parroquia de los españoles, San Sebastián, parroquia de los indios, Santa Lucía, viceparroquia, el Carmen, iglesia de Colegio de Clérigos de San Salvador y la capilla de Cabildo. La cofradía es una organización religiosa dedicada al culto de distintas imágenes del templo. Las cofradías a nivel del país o a nivel de cuando regresaron primeramente a Perú, vienen con la conquista española. Pero esas cofradías tenían una función más política que económica, que estaban muy ligadas con los conquistadores. Por tanto, las cofradías o las personas que pertenecían a las cofradías eran personas económicamente pudientes. De esas, en la actualidad ya no las tenemos. Las cofradías que tenemos en la actualidad son más bien aquellas que difunden un santo o una adoración de la Virgen, ¿no? Que quieren dar a conocer a la comunidad. Todo pueblo forma parte de una hermandad y cada año 2 personas se ofrecen para ocupar los 2 cargos de la fiesta. El mayordomo y el devoto ocuparán al siguiente año los 2 cargos directivos, que son los cargos de procurador y escribano. Hay hermandades religiosas que pertenecen a la Hermandad del Señor de los Milagros, a la Hermandad de la Virgen de las Mercedes, etc., ¿no? Entonces veo de que todas ellas se expresan a través de las fiestas patronales. En Catacaos es muy acendrado, en cada pueblo tiene un patrón religioso, ¿no? Entonces cada patrón tiene su cofradía, tiene sus asociaciones religiosas y tienen sus mayordomos, tienen un sistema de celebración de la festividad. Y esto generalmente es después de la época de la producción del algodón o del arroz, ¿no? Entonces hay un espacio libre en donde casi todos los pueblos han programado la realización de estas fiestas religiosas a partir aproximadamente del mes de agosto. El pueblo piurano siempre se ha caracterizado por ser mariano. Cada año celebran la festividad de la Virgen de las Mercedes, María Auxiliadora, Virgen del Carmen, Inmaculada Concepción, Virgen del Perpetuo Socorro y Virgen de Guadalupe. También existen festividades como la del Señor Cautivo de Yavaca, Señor de los Milagros y Semana Santa. En general hay bastante, muestras de que las personas buscan tener ese trato con Dios en las celebraciones litúrgicas, por ejemplo en la misa, por ejemplo también las procesiones. Sabemos que por ejemplo en Piura hay 2 procesiones marianas muy concurridas, que son la de la Virgen María Auxiliadora y la del Perpetuo Socorro, ¿no?
Y ahí se ve pues como mucha gente, a pesar de haber ya terminado el colegio, ¿no? En la cual pues les inculcaron esta devoción mariana, pues aún permanece, ¿no? Teniendo esa práctica. El 20 de junio de 1939, el Papa Pío XII erigió en Administración Apostólica Autónoma de los departamentos de Piura y Tumbes. El primer prelado fue el reverendo padre Fortunato Chiriquiña, de la Congregación Salesiana. Actualmente, el obispado está encabezado por el Monseñor Antonio Eguro. Incomprensible y muchas veces hostil, el ser humano se ve ante la necesidad de encontrar explicación a la belleza del cosmos y a las fuerzas de la naturaleza. Así pues, distintas religiones proporcionan en todo el mundo las primeras explicaciones del cosmos. Todas ellas coincidían en afirmar que existía algo muy superior al hombre, que dirigía al universo. Los seres humanos siempre se han caracterizado por buscar explicaciones a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces estas sociedades han explicado de una manera muy especial, ¿no? El nacimiento, la aparición del hombre, la aparición de los animales, de las plantas, del universo también, ¿no? Entonces habían cosmogonías. Piura es una zona muy especial, por cierto, ¿no? Porque aquí el proceso de la extirpación de idolatrías, cuando vienen los españoles, hacen esa operación, ¿no? Extirpan todos los ídolos de la tradición andina. Muy rápidamente ese proceso ocurre en Piura. ¿Por qué? Porque las reducciones de indígenas en Catacaos, en Sechura, en Paita, rápidamente erradicó de alguna manera las creencias andinas, ¿no? Y entonces encontramos en Piura un acendrado culto, ¿no? A los muertos por un lado, pero también una acendrada religiosidad, ¿no? Muchísima gente acá en Piura es muy católica. Usted va al Bajo Piura, en los caseríos del Bajo Piura hay templos y la gente es muy católica, como también es muy católica las gentes que viven en las ciudades, ¿no? Las creencias y prácticas religiosas existen en todas las sociedades, desde las más conocidas hasta las más simples y aisladas. No todos los individuos son religiosos, pero alguna forma de comportamiento religioso se encuentra en todas las comunidades humanas. La sociedad siempre tiene necesidades espirituales, como de creer en algo, como de proyectarse también, ¿no? hacia algo bueno, quizá. Entonces está en la necesidad la religión en la sociedad. Y respecto a la sociología, ¿podemos hablar de una sociología de las religiones? Yo creo que sí, ¿no? Porque tendríamos que estudiar las organizaciones religiosas, que son muchas, cómo se manifiestan en la sociedad, ¿no? Desde cuáles son sus perspectivas también, ¿no? Éticas, morales, sociales, ¿no? Con respecto a la población, no solamente en torno a su creencia, sino también en torno al comportamiento mismo religioso, ¿no? Entonces ahí encajarían los estudios sociológicos, ¿no? Y filosóficos también respecto a la religión y sus organizaciones. La superstición y la creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias, que en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. El primer elemento de todo sistema religioso son las creencias.
aunque este punto no se haya investigado científicamente. Dentro de las creencias religiosas tenemos a los santos cristianos, que son las imágenes que se guardan en los templos y capillas, y son para los piuranos representaciones míticas del poder de Dios, que se ha encarnado en la historia y en la vida concreta. Los santos son una manifestación de lo sagrado, que ha adquirido carta de ciudadanía en la sociedad por el simple hecho de representar a una determinada zona. El culto de santo es un vínculo importante de relación con los demás campesinos, ya que le han concedido un determinado estatus en la sociedad. A pesar del alto índice religioso en Piura, hay quienes practican la brujería. Estas personas recurren para realizar estas actividades a los llamados brujos, para curar enfermedades, buscar suerte, conquistas amorosas o tratar de hacer daño al prójimo. Las supersticiones son parte de nuestra vida diaria, que datan desde la antigüedad. Hay gente que aún cree, por ejemplo, en la saladera, por el simple hecho de que se encuentra un poco de sal que de alguna manera es derramada en cualquier parte de la casa. O se cree que el lastimero canto de la lechuza es presagio de muerte, que si se pasa debajo de una escalera es desgracia segura, y sálvese si se atraviesa un gato negro. En el caso de la sábila y la ruda, son usadas en casa o negocio para combatir la envidia, rechazar las energías negativas y la mala suerte. Dentro de las supersticiones tenemos a Chucaque, que es la enfermedad del pudor o la vergüenza, que se produce cuando una persona tiene que pasar una situación embarazosa. Los principales síntomas son el fuerte dolor de estómago y vómitos. Para ser curado es necesario recurrir al rezador. El susto también se lo conoce como el mal del espanto y por otros daño. Es una enfermedad neuropsiquiátrica en la que el individuo es afectado por una emoción muy desagradable o de terror, provocado por un golpe o por apariciones imprevistas de animales dañinos, de bultos o sombras, o de perros que asustan por la noche. Algunos antropólogos definen al chamán como un intermediario entre el mundo natural y espiritual, que viajan entre los mundos en un estado de trance. El chamanismo se refiere a una clase de creencias y prácticas tradicionales similares al animismo, que asegura la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano, y en algunas sociedades la capacidad de causarlo. En Piura, especialmente en Huancabamba, se llevan a cabo rituales de los denominados limpias y mesadas, realizadas por los chamanes o curanderos con el fin de atraer la buena fortuna. Acá la gente ocurre porque a veces tiene muchos tratamientos, a veces ocurren al doctor y como no ven es una solución en el doctor, ocurren a lo que es la ciencia natural, la ciencia que utilizamos nosotros como maestros, curanderos. Y eso es lo que nosotros realizamos porque a veces por las energías de nuestros artes a una persona la podemos también curar y despejar.
A veces vienen acá por motivo de esas, sus enfermedades, a veces llegan por amarres, a veces llegan por su salud, por motivos, a veces dicen un cáncer, a veces cáncer claro que es nacido, entonces ¿qué es lo que tienen que ocurrir ellos? No, dice la maldad, la envidia, estas cosas, claro que existe la maldad, la envidia existe. Pero y por medio de estas limpias, con estas curaciones, uno puede realizar todos estos trabajos y pueden ver la mejoría de la persona. Así como existe una fuerte religiosidad en esta zona norte del país, también encontramos a los escépticos, como el caso del paganismo. Tiene como característica que no rinden culto a Dios, sino al hombre mismo. En cambio, el ateísmo es la negación absoluta de Dios y de su existencia. En el caso del agnosticismo, esta negación no es completa, puesto que únicamente suspende el juicio porque ve la imposibilidad, no de su existencia, sino de su demostración. La fiesta de los Reyes Magos es una de las más pintorescas y significativas de los piuranos, que se halla vinculada a la fiesta de la Navidad. Esta tradición es tan antigua que se vincula la significación de los niños inocentes con la tradición andina del Capacucha, es decir, ofrendas de niños a los ancestros de mayor rango y a las huacas más importantes de la región. Una tradición instaurada por los campesinos es la conocida danza de los negritos, que con látigo en mano siembran el desorden, ridiculizan a las autoridades políticas y eclesiásticas, divirtiendo así al público que llega a observar la representación. La Semana Santa es una fiesta religiosa que se celebra durante 7 días en la ciudad de Piura, principalmente en el distrito de Catacaos, en donde impresionantes manifestaciones de fe y devoción llenan las calles y los corazones de todos los piuranos. La festividad de los concilios de la Semana Santa comienza con el Viernes de Dolores, que sale una imagen de la Virgen de Dolores. De ahí continúa el día domingo, con el Domingo de Ramos, que comienza a partir de las 6 de la mañana con la bendición de palmas. A las 10 se traslada el Señor de Ramos a la capilla Virgen del Carmen de Montesuyón. En la tarde a las 5 ya el Señor viene montado en una burrita de viva, ¿no? Y acá a la hora que entra el templo se encuentra cerrado, y a la hora que el Señor y los burritos están en todas las puertas se abren del templo. El día lunes es la procesión con la imagen del Señor cautivo, acompañado de las imágenes de la Virgen de Dolores y San Juan Evangelista. El día martes ya viene el Señor de Prendimiento con las imágenes antes mencionadas. El día viernes es el día del Señor de Jesús Nazareno, que a las 6 aquí entre las intersecciones de la calle Comercio con Avenida Cayetano Heredia se hace el despedimento, donde Jesús se encuentra con su madre, que es la Santa Verónica, y se aparece su rostro en el manto. El día jueves comienza con la ceremonia, a las 9 de la mañana la imposición de llaves del depositario, y se hace paso a la cena. A la de ahí viene el lavado de pies, la imposición de la Eucaristía, y la cena del Señor, que se reparte los frutos, panes, vinos, y lo que es el paso de la cena. El día viernes, de igual manera, a las 9 de la mañana, se pone la insignia de luto al doliente. Luego, a las 12 se hace el almuerzo de los 7 potajes. Y también lo mismo que de ahí a las 3 de la tarde viene el sermón. Luego del sermón lo baja el Señor del Calvario y da la vuelta aquí en la nave principal del templo. A las 7 es la procesión.
San Pedro y San Pablo se celebra el 29 de junio de cada año. Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos piuranos, debido a su ubicación geográfica. La tradicional fiesta se celebra de manera especial en las provincias de Paita, Talara y Sechura, en la región Piura. Nosotros acá, los pobladores de la aldea de Becará, tenemos una devoción muy grande a raíz de que toda la mayor parte de la población son pescadores. Un 85% de los quienes habitamos este pueblo somos pescadores, y en su mayoría todos tenemos esa gran devoción a nuestro santo San Pedro, donde nosotros cada año celebramos el día 27, 28, 29 de junio, el día de San Pedro. Es nuestra fiesta patronal. El día 29 de junio se realizan danzas acompañando a la procesión de nuestro santo San Pedro, y bueno, se han realizado en los últimos años unas danzas propias que son pues de nuestro Sechura. Todos le tenemos mucho respeto a nuestro santo patrón. Sí o sí tenemos que estar en su fiesta. Una de las festividades más importantes de Piura es la de la Virgen de las Mercedes. Esta se realiza el 24 de septiembre en el distrito de Paita, que se llena de gente y viste de gala. Ahora, en el caso específico de la Virgen de las Mercedes de Paita, Vicente Rodríguez Casado, que es un historiador español, dice que probablemente esta imagen fue tallada y esculpida en Filipinas por los ojos achinados, ¿no? No tiene ojos occidentales, como la Virgen de Cocharcas o esas imágenes de la Virgen venidas de España que representaban a Juana la Loca, la madre de Carlos V, ¿no? O sea, ojos grandes, pero esta Virgen tiene ojos achinados, ¿no? Y que además tiene algo singular, tiene un tajo en la garganta propinado por un pirata. Dice que los piratas se la llevaron como trofeo de guerra, y ante la furia del mar, el pirata intentó decapitarla, finalmente no pudo y la arrojó al agua, ¿no? Y de ahí se mantiene la fe, el fervor, la tradición, la costumbre, tanto en Paita como en Ayabaca. Las doncellas, las núbiles, las niñas dejan crecer el cabello y se lo regalan a la Virgen. El 12 de octubre se celebra en Piura, principalmente en Ayabaca, al Señor Cautivo, donde miles de fieles llegan a venerar la imagen. La devoción da lugar a escenas sobrecogedoras, de penitentes que se dirigen hacia el santuario portando sus cruces, caminando de rodillas o arrastrándose. Realizamos una caminata durante 6-7 días, en el cual nosotros también queremos tener ese encuentro con la imagen de Jesús cautivo allá en Ayabaca. Durante estos 6 o 7 días es un sacrificio muy grande, cuanto a veces pasamos dolores, a veces también hacemos una penitencia muy larga, no ingerimos alimentos, es decir, un sacrificio muy grande. Durante estos 6 días nosotros en constante oración, tratar de acercarnos a través de la oración, compartir y reflexionar textos bíblicos. Y cada día que nosotros caminamos, poco a poco nos vamos acercando hacia nuestra meta, que es Ayabaca.
también con estos textos bíblicos tratamos un poco también acercarnos más hacia la meta del camino de Dios. Otra festividad es las velaciones, el homenaje a los muertos. Se celebra los días 1 y 2 de noviembre, en donde los cementerios se encuentran abarrotados por los familiares de los difuntos. Nuestros antepasados daban de comer, nuestros hermanitos, pues, daban que comer a veces. Años antepasados daban que comer los muertos en algunas personas mayores. Por ejemplo, si un hermano se murió de 20 años, entonces nosotros buscamos un joven de 20 años para darles un mielcito. Y buscamos al joven, le damos un mielcito, le damos un camotito y lo hacemos que rece y le echamos la bendición. Que él está comiendo por el jovencito. Por ejemplo, Paulito murió y entonces buscamos a un joven de su edad para darle que mielcito. Lo sentamos ahí en el suelito, lo ponemos que se arrodille y que le echamos la bendición, pues que le estamos dando como si estuviera aquí. La festividad de San Sebastián y la celebración de los carnavales es una costumbre que consiste en jugar con agua, polvo, betún y tumbar un árbol, yunce o yunza, que fue plantado para dicha ocasión. Los festejos se inician a partir del 20 de enero, día de San Sebastián, mezclando lo festivo con lo religioso. Detrás de todo eso hay sentimientos religiosos muy profundos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ya los católicos no están solos en la vida, están los mormones, los adventistas del séptimo día, los evangélicos, los que no son evangélicos, los magicarios, los que creen en el palo de escoba, en lo que sea. Cada uno tiene su creencia, pero y la gente es más tolerante, ¿no? Y hay una religiosidad que se ve, pero hay una religiosidad que no se ve. A pesar de la aparición de otras religiones contrarias a la católica, en la región Piura esta sigue igual de ferviente como en sus orígenes. No se han dado cambios muy marcados. Esto se debe al costumbrismo que se vive en la región. La celebración de las festividades religiosas afirman la identidad de la comunidad, recuerdan y transmiten las tradiciones, costumbres que se atestiguan el pasado poniéndola cada año.